buenos días tengan todos ustedes. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Así que vamos a empezar todos juntos a leer la Biblia porque Dios quiere que estemos aquí, ¿verdad? Juntos, acercándonos más y más a Él, conociéndolo cada día más y más. Así que Dios nos ha dado esta arma que es la Biblia para conocerlo, para poder entender todas las cosas que nos pasa, todo lo que está alrededor, porque está pasando todo lo que nos está pasando. Así que, pues buenos días, Virgilio, que Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Y pues empecemos con oración. De nuevo estamos ante ti, Padre, dándote gloria y honra porque tú eres digno, Padre. Tú mereces toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, y nosotros somos tus criaturas que por gracia hemos recibido tu perdón y hemos recibido la salvación y la vida eterna. Te agradecemos que tú nos has dado esta revelación, Padre, de lo que tú has hecho por todos nosotros, por toda la humanidad. Gracias te damos porque hoy nosotros formamos parte de ese grupo de personas que han aceptado el llamamiento que nos has hecho, o hemos aceptado el llamamiento que nos has hecho, y aunque sin ser perfectos, estamos en el camino perfecto, el camino de la salvación, el camino de la vida y el camino de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir por estas cosas, Padre, que se nos revelan en tu palabra, porque no solo nos revelas el plan de salvación que tienes para nosotros a través de tus libros sagrados, sino que nos revelas quién eres tú, cómo eres tú, cuál es tu naturaleza, cuáles son tus atributos, y confiados en esas cualidades tuyas podemos caminar con confianza, con seguridad en medio de este mundo malo, y en medio de podremos caminar también en medio de las cosas que vienen sobre el mundo entero, cosas que no serán fáciles, serán muy difíciles: dolor, angustia, tribulación, muerte, todas esas cosas que se nos revelan a través de tu palabra, y con más énfasis en el libro del Apocalipsis. Te damos gracias, Padre, porque en medio de toda esa angustia que ha de venir sobre el mundo entero, nos das una luz de esperanza para el futuro, una luz que solamente tú puedes dar, una esperanza que solamente tú puedes dar, y que está en nosotros solo por la fe, solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos pues a caminar con paciencia, Padre, y no desmayar en estos días en que estamos tan cerca del regreso de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos pues en esta lectura, Padre, y que podamos ser de bendición para otros, y no solamente ser de bendición para otros, sino que para nosotros también la lectura de tu palabra nos edifica. Bendice esta lectura, Padre, y este video, y que comentemos, Padre, las cosas que tienen que ver con tu palabra y con tu verdad. Amén. Dirígenos pues, Padre, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así que pues ya leímos en el video número 44, leímos a Génesis 49, nos quedamos hasta el versículo 28, leímos la profecía de Jacob acerca de sus hijos, y ahora vamos a leer también la muerte y sepelio de Jacob, y pues a ver si podemos leer también el capítulo 50. En Génesis 49, 3 vimos la profecía pues de Jacob acerca de sus hijos, y en Hechos 2:17 dice que ahí nos habla también de la profecía de Joel. Dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que esa es la profecía que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y pues también en Génesis 49, 28, antes de morir Jacob bendijo a sus hijos,
Y Dios le dijo en Génesis 28:14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que ahí está la bendición, ¿verdad? Que Jacob les dio a sus hijos. Y pues Dios también, ¿verdad? Siempre está hablándonos de que nos va a bendecir, que si nosotros obedecemos sus mandamientos y hacemos su voluntad, Él promete bendecirnos. Así que pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y ver cuántas promesas, cuántas bendiciones Dios nos da para nosotros, a sus hijos, los que queremos obedecerlo, los que queremos hacer su voluntad. Así que espero que ustedes también se sienten juntamente con nosotros y estudiemos la Biblia. Y recuerden que cuando nosotros buscamos de Dios, tenemos esa paz, esa tranquilidad. Así que no te afanes, no estés allí viendo tantas cosas en la televisión, sino que busca de Dios, acércate a Dios, porque Él es el único que sigue en nuestro corazón, sigue en nuestra vida. Así que esperamos que todos se acerquen, ¿verdad? Que todos en familia estén allí leyendo la palabra de Dios, estudiándola, meditándola y poniéndola por obra, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Así que pues empecemos. No sé si tienes algún comentario. Solamente un recordatorio, ¿no? Yo sé que nos extendimos bastante la lectura de la profecía de Jacob a sus hijos, y por eso es que nos quedaron unos versículos al final del capítulo 49, y hoy continuaremos con esos versículos y el capítulo 50, que prácticamente esos versículos van ligados con el capítulo 50. Y hablamos mucho de las cosas que dijo Jacob y que eran más obvias en cuanto a Rubén, en cuanto a Simeón y Leví, a Judá y a José. Y pues en varios de los demás hijos se habla muy poco y no hay mucha información que se pueda rescatar de esos pocos versículos. Entonces algunos de los hijos y lo poco que se dijo de ellos, pues no hay mucho que decir, no había mucho que decir. Así que solamente abundamos en cuanto a lo que se dijo de los otros, de los principales. Al final, en el Apocalipsis, eso lo veremos más adelante, ¿no? Se mencionan que Dios rescata a 144,000 de los hijos de Israel en los tiempos del fin, y se mencionan 12,000 de cada tribu, pero se omiten 2 tribus, me parece, porque ellos quedaron esparcidos entre las demás tribus, vinieron a formar parte de las demás tribus, y por eso es que algunos nombres de estos 12 hijos de Israel no aparecen en esa lista. Y eso pues tiene mucho significado. Por eso es que en algunos casos no habló mucho el patriarca Israel no habló mucho acerca de algunos de ellos. Incluso a Simeón y Leví dijo: yo los esparciré en Israel. Entonces ellos fueron esparcidos, ellos no tuvieron un territorio fijo. Simeón lo tuvo, pero luego lo perdió, se diluyó entre las demás tribus. Y Leví no tuvo ningún territorio. Ellos, como los ministros del pueblo de Israel, fueron colocados en diferentes lugares, incluso en el oriente del río Jordán. Hubo varias ciudades asignadas a los levitas,
y en el occidente del río Jordán otras varias ciudades asignadas a los levitas. Entonces no estaban juntos ellos en un territorio, sino en ciudades que les fueron asignadas. Así que por eso es que en el Apocalipsis algunas tribus no se mencionan, porque están esparcidas en el resto de las tribus, llegaron a formar parte del resto de las tribus. Entonces aquí no se señala eso, se menciona eso, pero con el tiempo ocurrió lo que el profeta, bueno, que era profeta también, Jacob era profeta. Lo que él dijo se cumple años después, siglos después, cuando vienen a formar ellos parte de las otras tribus. Y así que en eso nos quedamos con la última tribu señalada, la de Benjamín, el hijo menor, y nos quedamos en los últimos versículos del capítulo 49. Y es ahí donde vamos a continuar. Y es lo referente a la muerte y sepultura de Jacob. Bueno, dice en el 28, Génesis 28, 49-28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. En estos últimos versículos del capítulo 49 está Jacob prácticamente despidiéndose, ya al borde de la muerte, porque terminó de dar instrucciones, según lo que nos dice aquí, dice: y encogió sus pies en la cama y expiró. Como que Dios lo estuvo conservando con vida para que pudiera darles esas instrucciones a sus hijos. Y terminando de dar esas instrucciones, inmediatamente él fallece. Pero está dando instrucciones acerca de una tierra especial, un territorio que Dios les había entregado con una promesa, que le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa la confirmó a Isaac, y después la misma promesa la confirmó a Israel. Y aquí ya Israel consideraba esa tierra, ese territorio como suyos, como su propiedad. Entonces ya la historia del pueblo de Israel se había empezado a establecer en la tierra de Canaán. La historia de la fundación, Abraham, Isaac, Jacob, allí estaba la historia de ellos en Canaán. Entonces allí habían sido sepultados Abraham y Sara, Jacob, Israel, Isaac y Rebeca, y allí Jacob había sepultado a Lea, y allí quería ser sepultado él. ¿Por qué? Porque ya la consideraban de ellos. Y él señala, dice: está en tal parte.
fue comprada, y hay testigos de que fue comprada de los hijos de los heteos. Fue comprada de Efrón el heteo, dice, y en la cueva, ahí quiere ser sepultado en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán. Y algo bueno que es en cierta forma una actitud tierna de Jacob, que al fin tuvo una actitud tierna dirigida hacia Lea, es que aunque no era la esposa amada, porque la esposa amada era Raquel, pero Raquel había fallecido en el camino, en el camino a Belén o a Efrata, y allí había sido sepultada cerca de Belén. Después Belén vino a ser una ciudad importante para el pueblo de Israel, pero la cueva, que era sepultura para los patriarcas, era un lugar especial donde querían estar sepultados los patriarcas con sus esposas. Y cuando muere Raquel, pues la única esposa legítima que le queda a Jacob es Lea. Y Lea sobrevive varios años después de Raquel. Y cuando al fin fallece, él le da a ella la dignidad de la esposa principal, porque Raquel ya había fallecido y estaba sepultada en otro lugar. Entonces, en la cueva de la familia, de sepultura de la familia, Jacob sepulta a Lea. Y aquí la está recordando. A Lea como lo que fue, una mujer importante en la vida de Jacob, que le dio los hijos, los primeros hijos, y la sepulta en esa cueva donde están su abuelo y su padre, y donde va a estar él, donde quiere estar él con su esposa Lea. Una actitud que al fin se volvió una actitud tierna hacia la mujer que él no apreciaba tanto como Raquel. Seguramente la apreciaba con toda seguridad, pero Raquel era la favorita, era la más amada. Pero aquí Lea se está ganando la posición de la esposa, la primera esposa, porque eso fue ella, la primera esposa de Jacob. Y aquí está, junto con la generación de Abraham y la generación de Isaac, sepultada junto con Jacob en la misma cueva, las tres parejas. Entonces, era solo un detalle que quería señalar, ¿no?, acerca de Lea y de Jacob. Y pues continuamos con la lectura. Aquí tengo en Génesis 49, 33, Jacob les dio mandamientos a sus hijos, y pues Dios también, ¿verdad?, nos dio mandamientos a nosotros. Ahí están en Éxodo 20, ¿verdad? Y esos mandamientos que se hacen dos, que Dios dice que lo amemos con todo nuestro corazón, ¿verdad?, con nuestra mente y nuestra alma, y que amemos también a nuestro prójimo, ¿verdad? Así que ahí están son dos mandamientos, ¿verdad? Son los 10 mandamientos, pero se hacen dos. Así que pues es lo que Dios nos enseña también en su palabra. Continuando con la lectura, entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José
a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí yo que voy a morir en el campo que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Aquí está José, preservando el cuerpo de su padre para poder hacer el camino, la travesía de llevarlo hasta la tierra de Canaán, que aunque no estaba lejos, era una travesía de varios días o varias semanas. Y claro que si iba una persona sola, pues no tardaba tanto, pero en este caso iba a ir toda la familia de Jacob, llevando el cadáver del padre, y se unieron a ellos aparte una gran caravana, una enorme caravana. Entonces era obvio, esta caravana iba a ir más lenta que una persona sola. Entonces no podían llevar el cuerpo simplemente fallecido sin haberlo preparado, no lo podían llevar. Prácticamente lo momificaron. Entonces José, precisamente para esa travesía, para ese viaje que iba a hacer, lo preparó a su padre para que no se descompusiera en el camino y pudiera llegar intacto hasta la cueva de Macpela en la tierra de Canaán. Y durante todos esos 40 días en que lo estuvieron embalsamando, dice aquí, y lo lloraron los egipcios 70 días. Aparentemente Jacob se volvió un personaje importante, muy apreciado en Egipto. Tal vez los años lo volvieron un hombre bondadoso y lo veían como alguien importante, como alguien tan especial por el hijo que había tenido, que los había rescatado de la hambruna. Pero así dice, lo lloraron los egipcios 70 días. 70 días, no solamente los 40 días del embalsamado, sino 70 días. Cuando al fin ya pasaron los días del luto, José ya pide permiso, a Faraón para ir a sepultar a su padre, y Faraón, claro que sí, Faraón le da el permiso de que vaya. Y continuando con la lectura, se ve cuánta gente se agrega al sepelio, al funeral. Aquí, por ejemplo, cuando lo lloraron, ¿verdad? Qué difícil cuando va uno a un funeral y no sabe uno qué decir, ¿verdad? Qué decirle a la persona, qué palabras de motivación, de aliento decirle, ¿verdad? Y a veces les decimos todo está bien o lo siento mucho, pero recordemos que Dios es nuestro consolador y pues orar por la persona. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que pues lo único que nos queda es pues, siempre estar orando por la persona para que Dios la consuele, ¿verdad? Para que Dios esté allí abrazando a la persona y motivándola para que siga adelante. Así que, bueno, pues seguimos en el 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad,
que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Aquí vemos poco a poco se van agregando al funeral más gente, muchos egipcios, y se señala que eran los ancianos de la casa de Faraón, y dice, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Inmediatamente los egipcios, los de mayor edad, se identifican con Jacob y empieza a haber comunión con él. Si recordamos, Jacob permaneció ahí en Egipto todavía 17 años después del reencuentro con José. Entonces los ancianos se identifican con él y empiezan a tener intimidad, comunión con él, y empiezan a relacionarse con él, y de ese modo Jacob va ganando respeto en la tierra de Egipto. Y claro que todo el trabajo que había hecho José tenía mucho que ver, tenía todo que ver con Jacob. Y por eso es que se especifica que fueron muchos ancianos, hombres mayores, hombres de edad, y otros que se les decía ancianos por la inteligencia o la sabiduría que tenían, pero eran en general ancianos de edad avanzada, no solo de la casa de Faraón, sino de todo Egipto. Y se empiezan a agregar, ¿por qué? Porque había cariño, había aprecio entre los ancianos de Egipto y el anciano Jacob, entre los líderes de Egipto y el líder José. Entonces había ese aprecio, y por eso, por el aprecio que se había generado después de los 7 años de sequía, entonces el contingente se hace enorme y van viajando y llegan hasta cerca de la cueva de sepultura de Abraham, y allí hacen un campamento prácticamente, y allí José hace duelo todavía, guarda luto y le hace llanto y hace expresiones de tristeza porque ya no va a tener a su padre a su lado, no porque no tenga esperanza, sino porque ya va a dejar de verlo. O sea, la esperanza es lo único que queda a los creyentes cuando parte un ser querido. La esperanza de que le volveremos a ver, de que Dios lo resucitará a nuestros seres queridos, a todos, a los creyentes y a los no creyentes. Y entonces José hace duelo todavía, pero por el padre ausente, el padre que va a estar ausente de ahí en adelante. Y es tanto el duelo que se hace no solo de José, sino sus hermanos y los egipcios que van acompañándolos. Los de la tierra de Canaán creían que todos eran egipcios. Entonces, por eso, continuando con la lectura, ahí se dice, llanto grande es este de los egipcios. Y lo vamos a ver enseguida. En el versículo 11 dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que quiere decir pradera de Egipto o llanto de Egipto. Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Es como si dijeran, este es
la compra que se hizo, y quedó registrada porque hubo testigos de los heteos, testigos heteos, ancianos heteos, que fueron testigos de la compra de esa propiedad y esa cueva por mano de Abraham a Efrón el heteo. Y entonces cuando se hacía un reclamo, se decía: la compró esta persona de este otro, y compró el terreno y la cueva que está en el terreno, con todo lo que había en el terreno, y está en tal parte, está en la cueva el campo está en Macpela, dice, al oriente de Mamre, y se dan todos los detalles para que sepan que sí, ya fue comprada esa propiedad y sí le pertenece a esos que la están usando. Termina ya, continuando con el 14, dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Y después ya viene la muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Aquí, después del regreso a Egipto, el temor de los hermanos todavía está en su corazón. Todavía está el recuerdo de lo que le hicieron a José. Y es casi difícil de creer para ellos que José no les tenga ningún rencor. Por eso la analogía o la comparación con el Señor Jesús es tan grande. El Señor Jesús, o sea, fue golpeado, fue azotado, fue herido, fue rasgado su cuerpo, fue coronado con espinas, y fue obligado a llevar su cruz. No pudo, tuvieron que llamar a alguien más para que lo hiciera, para que llevara la cruz. Lo llevaron hasta el lugar de la ejecución, lo clavaron en la cruz, levantaron la cruz. Al levantarla, y la cruz cae en un agujero y le da a él un jalón en sus manos y pies y todo. Y en ese momento de más dolor que está sufriendo él, de agitación, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el Señor Jesús no tiene ningún rencor, ningún dolor, ningún resentimiento por lo que le están haciendo. Él está aceptando todo eso porque sabe que después de su sacrificio vendrá una recompensa enorme para él. Él va a ver que valió la pena su sacrificio por la conversión de tantas personas, gentiles y judíos. Los judíos, atados por esa tradición, se resisten a aceptar al Mesías como lo que fue, al Señor Jesús como lo que fue, el Mesías prometido a Israel. Pero el sacrificio del Señor Jesús alcanza también para ellos. Si alcanzó para nosotros, que no siempre lo rechazamos, toda la historia hasta ese día de la crucifixión, si alcanzó ese sacrificio para nosotros, que fuimos rebeldes y fuimos idólatras y fuimos de todo, ¿cómo no va a alcanzar para ellos que han estado siempre en comunión con Dios? Claro que va a alcanzar para ellos, pero tanto en ellos como entre los gentiles hay quienes se mantienen en su actitud rebelde, y de nada les va a servir el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado de rebelión es como idolatría o como adivinación.
Entonces no, aunque sean del pueblo de Israel, el que permanece en rebeldía, en la actitud irreverente hacia el Dios que lo redimió, pues Dios no va a hacer acepción de personas con ese hombre rebelde o esa persona rebelde. Dios castiga al que es rebelde, y si es rebelde impenitente, pues va a recibir el castigo, el peor castigo que puede recibir una persona, la condenación del infierno. Pero aquí está José representando a nuestro Señor Jesús, y los hermanos de José con temor de que ahora se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Entonces, en ese temor se acercan de nuevo a José a pedirle perdón, a rogarle que los perdone. Y eso continuamos en el 16. Dice, y enviaron a decir a José, dice, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y yo tengo aquí lo que acabo de leer, ¿verdad? Que pensaron que José se vengaría. Entonces en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y bueno, sigo en el 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que eso es el propósito de Dios. Muchas veces el enemigo nos pone muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que nos hace sentir mal o que nos hace pecar, pero si nosotros nos mantenemos en Dios, ¿verdad? Si nosotros somos firmes, Dios todo lo convierte para bien, ¿verdad? Todas las cosas que nos pasan, Dios lo convierte para fortalecernos, para hacernos con más fe en Dios, ¿verdad? Así que eso es lo que pasó con José, que todo lo que le pasó a él lo hizo tener más fe y lo hizo ser más fuerte en Dios. Y de nuevo volvemos a nuestro Señor Jesús. Después de todo el sacrificio que Él hizo, cuando una persona que entiende la grandeza de ese sacrificio y viene al Señor Jesús arrepentido, pues hay un sentimiento de culpa dentro de uno. Y es cuando el Señor Jesús le dice, no temas. O sea, estoy yo en lugar de Dios, en lugar de mi Padre Celestial, estoy yo. Él fue el que planeó todo esto para tu redención. Él fue el que planeó este sacrificio mío para redimirlos a ustedes de la condenación del pecado, de la muerte y del infierno. Entonces, esa es la expresión más grande del Señor Jesús cuando le dice a un pecador, no temas, no temas, no tengo nada en contra tuya. Morí por ti y lo hice con gusto, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Pero ya no hay necesidad de hacerlo de nuevo. Una sola vez fue suficiente. Cuando el Señor Jesús resucita, el testimonio de los
evangelistas es que cuando fueron a la cueva encontraron ahí sus lienzos doblados, todo lo que le habían puesto encima ordenado. O sea que se levantó y ordenó su cobertura mortuoria. La ordenó, la puso en orden. Como cuando va uno a comer a algún restaurante bueno, de calidad. Termina uno de comer y el plato quedó prácticamente limpio. Y deja uno la servilleta doblada, bien dobladita, aunque la hayas usado y esté sucia, la deja uno doblada porque dice, me gustó tanto que volvería a este lugar con todo gusto. El Señor Jesús dobla sus cosas como diciendo, me gustó tanto este sacrificio por ustedes que estaría dispuesto a hacerlo de nuevo. Pero como digo, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Él murió una vez y para siempre. No hay otro sacrificio que se pueda hacer por nosotros. ¿Por qué? Porque es el Dios, el Verbo, el gran yo soy, el que vino y se sacrificó por nosotros. No hay más sacrificio que hacer. No puede haber un sacrificio más grande. Entonces no hay necesidad de volver a sacrificar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ese sacrificio fue suficiente y bastó para todos nosotros. Recuerdo una vez conocí a un hombre, por accidente lo conocí, literalmente. Habían tenido un accidente y nos paramos para ayudarles. Y traía aquí supuestamente una demostración de su fe. Traía una cruz doble. Y yo hice una expresión así como de risa, pues. Y él me dijo que no me burlara, que porque era su fe. Oh, o sea, me quedé pensando después, o sea, que tú necesitas que Cristo muera 2 veces por ti. Bueno, ¿de qué privilegio gozas tú? ¿Quién eres? ¿Por qué necesitas 2 sacrificios del Señor Jesús? No necesitamos 2 sacrificios del Señor Jesús. Nosotros necesitamos sacrificarnos por Él una y otra vez, porque nunca nuestro sacrificio se va a comparar al sacrificio de Él. Nunca nuestros sacrificios, por muchos que sean, nunca se van a comparar al único sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo tomó forma de siervo. Y nos dice la Escritura, y estando en su condición de siervo se humilló hasta lo máximo, hasta la muerte. Y dice, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Por eso es que luego dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que haya salvación, sino solamente en Jesús, el Cristo, el Mesías prometido de Dios. Y aquí vemos pues cómo José les dice a sus hermanos, no teman. Como Jesús nos dice hoy a nosotros, no teman. Yo sé que no son perfectos. Yo sé que no soy perfecto. Pero de todos modos, el Señor Jesús estuvo dispuesto a traerme a su familia. Y así a cada uno de nosotros, el Señor Jesús, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que a veces somos infieles, sabiendo que a veces por debilidad o por cualquier otra cosa caemos en pecado, a pesar de todo eso, Dios nos dice, no temas. Todo eso está cubierto por mi sacrificio. Si recordamos lo que sucedió el día de su arresto, ¿quiénes se quedaron con él? Ninguno. Todos huyeron los discípulos. Todos. Y el único que regresó después fue el discípulo amado, Juan.
regresó y estuvo al pie de la cruz junto con la madre de Jesús. Pero todos lo abandonaron en ese momento de su arresto. Todos lo abandonaron. Y cuando regresaron todos, les dijo, y él resucitó y se apareció ante ellos, él les dijo, no teman, todo está bien. O sea, por esto fue que yo me sacrifiqué por ustedes. Y así les está diciendo José a sus hermanos, consolándolos, no teman. Ustedes pensaron mal contra mí, así como nosotros pensamos mal contra el Señor Jesús, y que representados todos entre los judíos y los romanos, todos estábamos representados ahí. Nosotros pensamos mal contra Él, pero el Padre lo encamina todo para bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para hacer qué? Para hacer lo que vemos hoy. ¿Cuán grande es la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos ejemplos de fe están registrados en la historia? No solo los reformadores, sino antes de los reformadores, hubo muchos ejemplos de fe. Entonces, eso es lo que vemos hoy, que el sacrificio de Jesucristo ha dado un fruto abundante y un fruto de calidad. Amén. Pero lo que nos dice, pues para que sigamos adelante, para que no desmayemos, es no temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo a pesar de todo. Todo está bien conmigo y con mi Padre. Sigue adelante, levántate si te caíste, arrepiéntete si pecaste, pide perdón si ofendiste, perdona si te ofendieron, pero haz todo lo que tengas que hacer para seguir adelante, porque todo está bien conmigo. En el 21 dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así nos dice el Señor Jesús, yo te voy a sustentar a ti y a tus hijos. No con alimentos solamente, sino con alimentos físicos solamente, sino con la consolación que da el Espíritu y que da el saber que hay una esperanza para el futuro. Aquí en esto que acaba de leer Virgilio, José los consoló, y en Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él siempre nos está dando estas palabras para que cuando tengan tanto odio, tanto enojo por alguien, se acuerden de que Dios nos ha dado estas palabras, ¿verdad? De amar a los que nos aborrecen, bendecirlos y orar por ellos. Así que seguimos adelante. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. José también ya a edad avanzada, se está despidiendo de su familia.
José era uno de los más jóvenes, probablemente también ya la mayoría de sus hermanos mayores había fallecido. Entonces él llama a sus familiares, ¿no? En aquel tiempo cuando decían, bueno, en vez de decir sobrino, por ejemplo, decirle a un sobrino, le decían hermano, porque aún no se acuñaba ese término de sobrino, o sea, eso vino después. En algunas versiones de la Biblia sí lo ponen como sobrino, como nieto o algo así, pero en ese tiempo se refería a los sobrinos o a los, no sé, segunda o tercera generación, se les decía hermanos. A los hijos de los hermanos se les decía hermanos. Entonces aquí los llama él a sus hermanos, a los que quedaban con vida, y a los sobrinos que habían nacido de sus hermanos, hijos que nacían de sus hermanos, y les da instrucciones acerca de él, así como Jacob le dio instrucciones a él acerca de sepultarlo en la tierra de Canaán. Él les dice a sus hermanos, les da instrucciones: a mí, cuando yo muera, me van a guardar en un lugar, y cuando salgan ustedes de Egipto me van a llevar a la tierra de nuestros padres. Allá me van a sepultar mis huesos. Y algo importante que se menciona aquí, a partir de aquí, de esta escritura, siempre se mencionan a los tres grandes patriarcas unidos. Cuando le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, le dice Abraham, Isaac y Jacob. Son tres personas que se mencionan constantemente. Cuando dicen el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo me manifesté a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo hice esto por tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Siempre, a partir de aquí, se mencionan los tres juntos. A menos que Dios hable de manera individual de cada uno, pero cuando dice el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, se mencionan los tres. Entonces, dadas las instrucciones, José los hace jurar que lo van a sacar cuando Dios los saque de Egipto. Y una de las cosas que que siento al leer estas historias, me queda un sentimiento como si se me hubiera muerto a mí un padre, un hermano o algo así, porque al estar leyendo la historia de Abraham, cuando al fin fallece, al estar metido en la lectura, parece como si estuviera uno allí, en ese momento, como si estuviera al lado de Isaac y de Ismael sepultando a Abraham. Y luego, cuando muere Isaac, igual, parece que uno está ahí a un lado de Jacob y de Saúl sepultando a Isaac. Y aquí, cuando está sepultando José con toda la caravana que está sepultando a Jacob, siente uno al estar leyendo que está uno allí a un lado, está metido entre toda esa multitud. Y aquí, al ver morir a José, igual, o sea, se mete uno tanto en la lectura que parece como si uno estuviera allí al lado de la cama de José donde él murió, y oyendo las instrucciones que les dio a sus hermanos. Y continuando en la lectura, vamos a ver más adelante también otros personajes que fueron importantes en la historia del pueblo de Israel,
y vamos a sentir vamos a tener el mismo sentimiento de que un hermano apreciado o un padre se nos está yendo en esa historia, y vamos a sentir como que estamos allí junto a él despidiéndolo. Pero eso va a ser en otras lecturas que vamos a tener. Amén. Así que pues espero que disfruten todos estos videos, que mientras esté manejando, mientras esté en el trabajo o cocinando, pero recuerden que sería mejor que estuvieran sentadito ahí junto con su familia, pero si no se les es posible, pues donde quiera que se encuentre, ¿verdad? A lo mejor está ahí atorado en el tráfico, pues trate de escuchar estos videos, y recuerde también de compartirlo, ¿verdad? No le cuesta nada nomás que poner ahí con el dedo y también hacer preguntas, ¿verdad? Haga preguntas ahí también, y así nosotros también vamos a aprender más, ¿verdad? Porque nos vamos a poner más a estudiar, así que pues que tengan un día ustedes súper archi mega bendecido, y nos vemos para un próximo video. Bye bye. Hasta luego.